Y cuéntanos, ¿te gustaría descubrir la forma más directa para hacer de tus propios hijos unos analfabetos financieros? Sí, escucha bien, ¿te gustaría descubrir la ruta crítica, los 3 pasos directos para hacer que tus hijos no se enteren de nada sobre el dinero? Quédate aquí porque en este episodio tengo a una invitada súper especial. Inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. ¿Cómo están, amigos de Inversapiens? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversapiens, tu podcast de finanzas, de inversiones y, ya sabes, una gran tribu que está tratando de mejorar su relación con el dinero. Hoy día tengo a una invitada muy especial. Ella se llama Celia Tejialas, es española, es emprendedora toda su vida, madre, formadora de temas que están pero buenísimo y de alto impacto como disciplina positiva, escucha activa, comunicación no violenta, gestión de tecnología y también educación financiera. Y nos va a venir a ayudar y apoyar para salir de la transparencia y entender qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo y cómo eso puede gravemente poner a nuestros hijos, a los más pequeños de la casa, en la ruta directa para ser unos analfabetos financieros. Así que si tú ya tienes hijos, estás pensando en tener hijos o ya tienes hijos un poco más grandes, seguro que este episodio va a ser increíblemente rentable, porque créeme, dar formación financiera a los niños desde pequeño es la mejor inversión de largo plazo que puedes hacer para ellos y para ti. Así que así estamos. Bienvenida, Celia. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti eh, para que la comunidad te conozca. Además, estamos ya en Spotify y acá en Chile también estamos con el video podcast, así que probablemente algunos ahí en el móvil nos van a estar viendo mientras conversamos. Fenomenal. Pues nada, lo primero, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, porque me hace mucha ilusión formar parte de vuestro podcast, del que también aprendo tanto, ¿no? Y contaros que, bueno, como ya has nombrado, llevo en el mundo del emprendimiento desde que era bien jovenzuela, con 23 años realmente monté mi primera empresa, porque yo tenía así dentro de mí estas ganas de dedicarme a algo en lo que yo pudiera decidir, ¿no? Soy maestra de profesión, pero no era mi camino estar en el cole como un maestro. De hecho, me presenté a unas oposiciones, suspendí y, al contrario que mucha gente que igual se hubiera desanimado, yo me alegré y todo porque no me veía. Digo, anda, que si apruebo aquí y me pego aquí toda la vida. Admiro muchísimo a los maestros y todo el trabajo que hacen, pero mi sitio estaba en otro lugar, ¿no? Entonces empecé a dedicarme a la educación en el ocio y en el tiempo libre y tuve una empresa de animación sociocultural. Y al ser madre, que también es como un punto importante de mi biografía, ¿no? Y de mi aprendizaje, pues me di cuenta que había un montón de cosas que yo no sabía en relación a la educación y que quería, primero, poner en práctica. Entonces absorbí un montón de información sobre pedagogías vivenciales, bueno, desde Montessori, Amy Pickler, disciplina positiva y así. Y al irlo poniendo en práctica, también empecé a tener la inquietud de poderlo enseñar. Al final, este espíritu de maestra, ¿no? me ha llevado realmente a acompañar a padres y madres. Y lo que voy aprendiendo y cómo voy creciendo también como madre que atiende a su hija, también muy curiosa y buscando muchas ideas, pues es lo que yo quiero compartir. Y a este podcast he llegado por la educación financiera, que me parece que es un tema bastante olvidado cuando atendemos la educación de los niños, cuando en realidad pienso que las relaciones y el dinero es el día a día de nuestra vida. Así que
son dos pilares muy importantes que las familias y los maestros también en el cole creo que nos debemos ocupar, vamos, de una manera diaria, diría. Sí, yo creo que al final todo se resume a la gran pregunta de cómo ocupar los recursos de la mejor manera para poder maximizar la satisfacción. Una cosa así. Se debe Uh-huh. una definición bien de ingeniería, pero bien tosca. Pero al final es verdad, o sea, al final tenemos recursos. El recurso más importante desde mi perspectiva es el tiempo. Uh-huh. Y tenemos que ocupar el tiempo de la mejor manera para ser felices. Esa es una definición más rápida, más directa. Y en la sociedad que vivimos hoy día, el tiempo está muy entrelazado con el dinero, Uh-huh. porque el dinero es un recurso adicional que te permite conseguir otros recursos necesarios, ¿es cierto? Desde la alimentación, la seguridad, la vestimenta, y después vamos subiendo de necesidades, y vamos interactuando con el dinero. Y para poder tener ese dinero, cuando somos muy pequeñitos, tenemos, y esta es una teoría financiera, tenemos el recurso son nuestros padres. Nuestros padres son los que están por nosotros entregando las necesidades, cubriendo las necesidades mientras nosotros estamos en el primer ciclo de vida financiero, sin generar ingresos, pero sí Sí, generando gastos. eso es. Sin embargo, cuando ya empezamos a entrar en la etapa de ya joven o adulto joven, lo que va empezando a pasar es que parte importante de ese gasto lo empezamos a solventar nosotros con nuestra capacidad de generar Uh-huh. ingresos. Uh-huh. Y entonces, generalmente lo que ocurre es que cuando no tengo una buena formación financiera, generalmente la curva de gasto está por sobre nuestra capacidad de generar ingresos. O en el Uh-huh. mejor de los casos, justo ahí. O sea, no, en el mejor de los casos no ahorramos ni Empate. uno. Sí. En el caso más normal, nos endeudamos. Y el problema es que después, ya hacia el fin de la vida, empezamos a vivir nuevamente la situación que era cuando éramos niños, porque nuestra capacidad de generar ingresos cae y nuestros gastos se mantienen, en el mejor de los casos se mantienen. Entonces se genera nuevamente este desbalanceo y ya no están nuestros papás para poder hacer Claro. esta pega de cubrir ese. O sea, lo más normal es que nuestros papás, si nosotros tenemos 70 años, lo más normal es que los papás ya no estén. Entonces ahí es donde se generan estos problemas de vida, que es gente que tiene menos capacidad de generar ingresos por su ciclo de edad, no tomó buenas decisiones en el pasado respecto a sus finanzas, por tanto depende de ayudas fiscales, y obviamente se hace mucho más difícil gestionar la vida desde esa perspectiva. Y eso también se Uh-huh. va escalando a nivel sociedad, y estamos viendo a países como Francia, que están al lado de ustedes, que están con un tremendo debate de las pensiones. Acá en Chile también tenemos un debate Sí. fuertísimo en temas de pensiones, y es porque finalmente, cuando éramos pequeños todos, tal vez nos expusieron poco a una educación financiera, Celia. Claro. Me parece muy interesante cómo lo has contado porque hace reflexionar no solo en la etapa infantil, sino en toda nuestra etapa humana, ¿no? Desde el nacimiento hasta la vejez. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, realmente toma un sentido mucho más profundo aprovechar la infancia como entrenamiento para la vida adulta, que realmente para mí esa es la misión de los padres y de los maestros, entrenar para la vida. Hay un discurso muy escuchado y sobre todo en las últimas décadas, las familias tendemos a la permisividad, que realmente es pocos límites, que no se frustre, que no sufra, es decir, como que tenga una infancia lo más feliz posible, entendiendo la felicidad como sin obstáculos, sin dificultades. Y eso no es realista, porque no hay ninguna persona adulta que tenga una vida de color de rosa, Mr. Wonderful todo el rato, en la que todo sea ideal y maravilloso y no haya obstáculos. No. Entonces, si hay obstáculos que te permiten avanzar y crecer y superar adversidades y con la resiliencia realmente crecer y aprender de las dificultades, ¿por qué reservar a la infancia un espacio de no dificultades, yo te resuelvo todo? Al final, lo que acabamos haciendo es personas adultas flojas, en fortaleza, con poca confianza en ellas, porque la fortaleza y la confianza en ti
son resultado de pruebo, me equivoco, me levanto, vuelvo a probar, acierto. O sea, es resultado de tu propia capacidad de afrontar las cosas. Si todo el rato le resolvemos todo a los peques, ni entrenamos, y en realidad al final es que estamos yendo en dirección totalmente contraria, porque levantar después una autoestima baja, un entrenamiento insuficiente, es muchísimo más complicado que aprovechar la infancia para eso. Y no digo que los niños no tengan que estar en un nivel de bienestar interesante, pero vivimos en la sociedad más cómoda y con más bienestar que nunca realmente. Ya es suficiente que la mayoría tengamos una casa, comida que no nos falta. Quiero decir que ya vivimos en un estado de bienestar realmente tremendo si echamos la vista atrás en la historia, ¿no? Nos acomodamos en ese bienestar y nos hemos pasado de la raya. Entonces, está el exceso realmente que ya no tienen que buscarse la vida para nada. Quiero tal juguete. Ah, pues nada, te lo compro. Imagínate como nuestra generación, que somos como de la misma generación con la Celia. Nosotros aquí decimos no te ríais de nosotros aquí en Chile, pues somos muy divertidos porque decimos el Nico, la Celia, ya. Así, en Guadalajara, que es donde vivo yo en España, también lo decimos. Tenemos eso en común. Sí. Bueno, somos de la misma generación, entonces imagínate cómo nosotros, a mí me costó muchísimo, yo tengo 41 y una de las cosas que yo le doy muchas gracias a este proyecto es que yo me ordené con este proyecto. ¿Ya? O sea, yo estudié finanzas no sé, a los 25 años, empecé a estudiar finanzas, fui profe, súper teórico, porque tomaba pésimas decisiones, a los 35 años era un desastre, 10 años así acumulado de error tras error, y después ya este desastre ya empezó a ser tan pesado que empezó a quebrar todo. Y a los 37, 38 era un desastre, endeudado, desordenado, hiperconsumista, todo. Y de ahí hubo varios quiebres de transparencia y bueno, y empecé este camino de reordenamiento y hoy día estoy bien contento con todo lo que he logrado. Pero lo que voy yo es que aún así nuestra generación, que no vivió esta permisividad tan potente como la estamos viviendo hoy día, porque nosotros igual, si bien es cierto, igual vivíamos en una sociedad de confort en el fondo, en el sentido, no faltaba alimento, no era una generación tan golpeada. Afortunadamente no hay guerras tampoco de por medio, no hay como cosas tan críticas. Sin embargo, igual salíamos unos desordenados y unos analfabetos financieros, pero así monstruosos. Imagínate esta generación que además tiene esta capa de permisividad que nosotros hemos puesto un poco como para poder saldar la deuda que creemos que tuvieron nuestros padres con nosotros. Entonces todo es una cuestión que si el niño quiere esto, lo tiene por 2, por 3, que si el niño quiere dedicarse a esto, que si se aburre no se puede aburrir, aburrirse es malo. ¿Qué hago? Me desespero. En el colegio te dicen, oye, el niño te hacen diagnósticos de que tiene TCA, PCA, TCA, que el neurólogo, que entonces, somos una sociedad bien malcriadora en el sentido de que, claro, no queremos mucho a nuestros niños, sin embargo, se nos pasa para el otro lado y formamos seres humanos con poca capacidad de frustración, con la expectativa, ellos generan la expectativa de que afuera la gente los va a querer igual, les va a decir que sí a todo igual que los papás, les va a dar todo en abundancia y no es así, no va a pasar afuera, la selva es diferente y ahí es donde empiezan los problemas digamos, lo que tú decías, esta flojera y esta falta de fortaleza para poder resistir lo que la vida tiene, que son estos imprevistos. Cuéntanos un poquito, Celia, tú que eres mucho más especialista y muy especialista, cuéntanos un poco cómo es esto de la evolución desde que el niño está niño, me imagino que ya desde que está en la guatita, en el vientre, que ya es como un organismo que ya está empezando a interactuar con el ambiente. Cómo esto va evolucionando hasta que ya podemos decir que estas cargas, yo le digo carga a los hijos, con mucho cariño, la audiencia sabe que yo a mi hijo les digo las cargas. Cuando ya las cargas se van de la casa. ¿Cómo es un poco esta evolución en cómo son, cómo aprenden, cómo interactúan con los padres desde que nacen, cero, o desde que se gestan,
Ujú. hasta que ya, digamos, en el mejor de los casos, 25 años, ojalá, ya, goodbye, que te vaya bien, si me queréis venir a ver el fin de semana, bien, si no, no pasa nada. ¿Cómo es esa Ujú, etapa? ujú. Cuéntanos un poquito. Vale. Pues mira, realmente las necesidades más primarias cuando los bebés están recién llegados y también en el vientre materno, ¿no? Son las fisiológicas. Nada más nacer, pues está claro que tenemos que proveerles de alimentación, de abrigo, de un espacio seguro, calentito, comida, cambiarle el pañal, ¿no? Lo que podríamos llamar más fisiológico. Pero dentro de esto hay una necesidad que es más importante que todas esas, que es el afecto. De hecho, Emmy Pickler, una pedagoga del siglo XIX, le encargaron llevar un orfanato después de la Segunda Guerra Mundial, y en estos orfanatos se atendía a los bebés y a los niños chiquititos ayudando a que cubrieran las necesidades fisiológicas, pero sin ninguna implicación emocional, sin afecto, sin brazos, sin cariño, sin contacto físico, porque se pensaba que lo que había que hacer era enchufarle un biberón, cambiarle el pañal así sin mirarle mucho y para adelante. La mortalidad infantil era tremenda. Ella cogió el relevo de la gestión de este orfanato y empezó a decir, vamos a ver, aquí hay algo que falta, ¿no? De hecho, cogía para que fueran trabajadoras a personas que ella prefería que no hubieran trabajado antes en esto, para poderlas mostrar otra forma, porque es más difícil desaprender que aprender de nuevas. Aprender. Claro. Cosa que es muy relevante en lo que vamos a contar. Porque yo, como adulta, igual tú en la historia, como has contado, ¿no? Todo el transcurso de la vida, hemos tenido que desaprender y esto es una labor mucho más tremenda que aprender de cero. Entonces, empezó a hacer esto y la mortalidad infantil bajó mucho en esos espacios, ¿no? A lo que voy es que el contacto físico es una necesidad muy importante en estos primeros años, pero que luego también sigue siendo, ¿no? O sea, que vamos a añadir necesidades, pero no vamos nunca a dejar de atender esta, ¿no? Después hay una etapa entre los 3 y los 6 años, que podemos llamar esa primera infancia, en la que también tenemos realmente un tesoro muy importante. La mente de los peques es muy absorbente y se quedan con todo. Y realmente no es solo en esta etapa, sino que en todas las etapas aprenden por dos mecanismos principales. Por ensayo-error, que es por su propia vivencia, y por imitación. ¿Y esto en qué lugar nos coloca? Pues en un lugar de una parte privilegiado y de otra parte de mucha responsabilidad que nos puede pesar incluso, ¿no? De madre mía, pero claro, yo soy el modelo. Pues sí, No, después ya realmente. viene a los 30 años y te dice, oye, papá, me tenéis que pagar la deuda, porque no. ¿Ya? No. Yo cuando tenía 4 años te veía que estaba ahí malgastando el dinero y endeudando. Entonces, aprendí de ti y por lo tanto así soy. No, pero sí, te entiendo, Aprenden, claro. es así, es así. Entonces, a ver, yo siempre lo digo con honestidad porque realmente lo creo y tenemos que recordarnos esta responsabilidad. Un día quisimos tener hijos y para mí es una responsabilidad muy grande traer seres humanos al mundo y tenemos que atenderla de la mejor manera posible. También con compasión con nosotros mismos, siendo conscientes de que también como humanos nos vamos a equivocar, que podemos reparar esos errores y que aprendemos sobre la marcha, que a ser padre y madre se aprende en el camino. O sea, que eso está claro, ¿no? Pero no nos podemos despistar que la imitación es el camino de aprendizaje principal y básico. Sí, Y el espérate, pero segundo, hay dos capas. Una es la imitación, ya que es como la que todo el mundo, la que todos dirían. Es como lo más obvio para mí. Yo no soy para nada experto en esto, así que estoy aprendiendo muchísimo. Pero claro, lo primero yo hubiese dicho, sí, claro, los niños de esa edad son esponja, entonces se van imitando a los padres y con eso van viendo, en el fondo se van saltando
el descubrimiento y van directo a lo que, digamos, va funcionando, pues lo ven en los padres. No se cuestionan tanto si está bueno o está malo, sino que si tus padres lo hacen, hay que hacerlo. ¿Ya? Y eso, fíjate, que responde mucho a nuestra naturaleza de animales sociables. Tú sabes, Celia, que nosotros le ganamos al neandertal, lo extinguimos. Hemos extinguido un montón de especies, lamentablemente, pero nuestro enemigo más letal fue el neandertal, porque era más alto que nosotros, más musculado, con más masa ósea, más fuerte, más violento. O sea, no teníamos ni una posibilidad de haberle ganado al neandertal. Lo extinguimos. ¿Y por qué lo extinguimos? Hay una teoría que es bien bonita, que es por nuestra capacidad de andar en grupos más grandes que los neandertales. Los neandertales no podían andar de más de 2 individuos o 3 máximo. Ya le ponía un grupo de 4 y se agarraban entre ellos, se mataban. Nosotros podíamos tener tribus de 25. Entonces, montonero, terminábamos ganando siempre las peleas. El punto está en que esa capacidad de sociabilizar está muy relacionada con la capacidad de copiar, porque nosotros en forma instintiva, desde que somos pequeños hasta cuando somos adultos, cuando llegamos a un grupo, estamos programados para agradar, porque lo que no queremos es que nos tiren para afuera de la cueva en la noche fría, con dientes de sable dando vueltas. Entonces, nada, nos tenemos que parecer al grupo. Claro. Y entonces los niñitos chicos de la edad temprana, la primera niñez, ellos vienen programados así. Entonces ellos vienen, lo instalan en una familia y ellos, hay un tema de reflejo biológico de copiar para Es poder supervivencia, engranar sí. y ser parte. Ajá. Entonces esa es la primera. Pero la que no era obvia para mí, discúlpame, yo de repente me pego unas vueltas bien largas, pero a donde quería decir era el tema del ensayo y error, que está muy conectado con la que hablaba al principio, que me encantó, que es la permisividad. Porque la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto nosotros como padres estamos permitiendo que los alumnos, que los niños, las cargas que les digo yo, no experimenten? Estamos permitiendo que no experimenten y que no se equivoquen y que no se caigan y que no se aburran y que no hagan nada, porque pensamos que no, ¿para qué? Si yo estoy aquí para en el fondo hacer que tu vida sea perfecta y feliz, cuando en realidad lo que deberíamos ser es menos permisivo y decir, oye, ¿sabéis qué? Abúrrete, busca algo, experimenta, o desde ya el plano financiero ya más, oye, tienes que serte responsable de gestionar esta cantidad de dinero, ahórralo, anda contándome qué podrías hacer con esto, emprende, qué podrías vender ahí en el curso, qué sé Eso yo, es, eso es. todas estas cosas. Cuéntame un poco cómo hacer estos giros como padre, cómo hacer estos giros para abordar o apuntar, impactar este tema del ensayo y el error. Bueno, pues yo lo cuento siempre junto y a la vez para que no suceda eso, ¿no? Que no es, bueno, pues como yo soy el modelo, que tampoco, porque como nosotros tampoco sabemos de todo y se nos da tan bien, porque nosotros decimos, pues yo quiero darle educación emocional, imagínate. Y digo, bueno, ¿qué sabemos los papás de educación emocional? Que en nuestra generación eso no estaba muy tratado. Ahora hay muchos libros, cursos y de todo, ¿no? Pero bueno, ahí estamos como modelo, pero el mecanismo de aprendizaje es el ensayo-error. Entonces, las dos cosas yo las nombro juntas para que siempre, siempre lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, tener la responsabilidad de dar un modelo lo más cercano a nuestros valores posible es importante, y saber que aquí en España decimos que nadie... Hay algún refrán por ahí que, bueno, lo tengo ahí a ver si me sale, que es como nadie escarmienta en cabeza ajena. Es yo no puedo, aunque yo le quiera decir a mi hija, no hagas esto, que yo sé por experiencia que esto no es bueno, es bastante poco probable que me haga caso. Lo va a probar. ¿O cuántas veces nos ha dicho nuestro padre, este chico no te conviene? Y nos ha dado igual, hasta que no hemos visto que no era adecuado para nosotras. Quiero decir que hay muchas experiencias en las que veremos que ni aun queriendo darles el camino que nosotros consideramos,
ellos no lo quieren coger porque hay otra necesidad tan grande como la pertenencia y la importancia que llamamos en disciplina positiva, todo esto que cuentas de la capacidad de relacionarnos socialmente, le llamamos nosotros pertenencia y contribución, que esa está luchando por estar todo el rato. Entonces, los seres humanos queremos sentirnos parte del grupo y sentir que aportamos al grupo. Por lo tanto, que sepa poner la lavadora, que ponga la mesa conmigo, que tenga tareas en la casa de las que se haga cargo. Eso es cubrir dos escenarios. Uno, entrenar para la vida, y otro, cubrir la necesidad de pertenencia y contribución que hace que yo esté más relajada y tranquila y a gusto en mi hogar, en mi grupo. Y además estoy cubriendo que su autoestima se estaba poniendo fuerte y está siendo realista porque yo me hago cargo de mis cosas. Y entonces, bueno, pues ahí habrá un aprendizaje, un acierto, un error, pero que también entender, que esta es otra cosa importante a tener en cuenta, es entender que el error es una oportunidad de aprendizaje. Es decir, ensayo-error significa pruebo y me equivoco muchas veces y pruebo y acierto unas cuantas. ¿Qué miedo le tenemos a que nuestros hijos prueben y no acierten? Pues yo intento liberarnos de ese miedo. Lo primero, porque siempre nos estamos equivocando. Como adultos, ¿cuántas veces te has equivocado esta semana? Pues cada uno que haga su lista, pero no menor de 5 o 10. Que te has dicho, ay, tenía que haber hecho esto en vez de esto. Ay, pues mira, aquí la verdad que esta frase que dije a esta persona la podía haber dicho mejor. O, pues es que si hubiera ido andando en vez de en coche, hubiera dado menos vueltas para aparcar. O, bueno, entonces, lo primero como adultos es así. Y luego que liberarnos del miedo a equivocarnos porque es la forma en la que aprendemos. No hay otra opción. Mira, fíjate, para ser más persuasivo aún, cuando ya es muy persuasivo esto, yo te diría que nosotros como seres humanos hay una digamos, teoría, que es la ontología, que dice que los seres humanos somos como una especie de, somos tres dimensiones, Uh-huh. que no podemos ser menos de tres. O sea, no podemos ya simplificar más esta Vale. definición. ¿Ya? O sea, la primera es el lenguaje, que es nuestra parte racional, que es nuestra parte, que tú, me encantó eso, nadie escarmienta en cabeza ajena. Es como cuando nosotros le decimos a los niños, no hagas eso, que no te conviene, que él no te conviene, que eso no te conviene, que la parte del lenguaje. ¿Ya? Uh-huh. Sin embargo, los seres humanos somos más que solo lenguaje, porque hay dos dimensiones más que en esta sociedad las tendemos de dejar de lado, un poco por la cultura occidental que tenemos, que es el cuerpo y la emoción. Uh-huh. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, nosotros como seres humanos construimos algo que se llama la coherencia, es decir, la forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos y hablar, que es nuestro lenguaje, se conecta con la emoción que tenemos en ese minuto y viceversa. Esto es como para los dos lados. O sea, la emoción articula el lenguaje y el lenguaje también articula la emoción. Y el cuerpo también somatiza la emoción que se articula con el lenguaje y el lenguaje articula el cuerpo y el cuerpo el lenguaje. O sea, es como una especie de maraña entre las tres que están todas relacionadas con todas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando le decimos al niño no hagas esto, estamos impactando la dimensión del lenguaje. Pero no estamos impactando, o sea, estamos impactando de manera indirecta. Si es que el lenguaje es suficientemente bueno, podríamos impactar de forma indirecta a la emoción y al cuerpo, pero la coherencia de la emoción y el cuerpo van a hacer que vuelva al lenguaje antiguo, como un elástico, que vuelva a su estado original. O sea, la forma para que los seres humanos podamos revisitar otras coherencias es la experimentación, porque necesitamos meterle cuerpo y emoción a la situación. Y esa es un poco la caída, ¿cachai? O sea, está ahí en la bicicleta, no andí, no saquí las manos del manubrio porque te vas a caer. Eso es lenguaje. Pero cuando sacas las manos del manubrio, sientes la emoción del miedo que te vas cayendo, ¿ya? Y después el cuerpo siente Aterriza, claro. el aterrizaje, ¿cierto? Y las rodillas peladas, llenas de sangre. En el fondo, tu coherencia
es mucho más fácil que se revisite o se reevalúe, y eso es aprendizaje, porque aprendizaje es cambio. Entonces, ese es el punto que estamos diciendo, que necesitamos que los más chiquitos de la casa no solamente aprendan desde el lenguaje, aprendan en la conversación, sino que necesitamos que le metan cuerpo y emoción a las situaciones. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Es verdad que cada persona o cada metodología lo cuenta desde un lugar y una forma de expresarlo distinta, pero todas las tendencias de psicología, de conocimiento del ser humano, al final llegan a los mismos encuentros, ¿no? Estamos entre tú y yo, cada uno con nuestra información y nuestra formación, realmente hablando de cosas similares, ¿no? De cómo funcionamos los humanos, y ahí pues tenemos que darle experiencias de vida reales en relación a la educación financiera, que es ahí donde vamos, ¿Qué ¿no? podríamos hacer? Dame un par de ideas prácticas para poner Vale, en marcha ahora, meterle cuerpo al aprendizaje, para niños de 3 a 6 años, que vale. puedan... Dale. Pues mira, hay una que tiene que ver más con lo mental, pero no deja de ser muy importante, que es tener atención con lo que nombramos. Es decir, si hablamos habitualmente de el dinero es malo, los ricos habrán robado, los empresarios son todos unos aprovechados, aquí estamos con nuestra opinión metiendo en su cabeza muchas creencias. Y estas creencias son las que las personas adultas que hemos hecho un parón para reflexionar, nos hemos dado cuenta de que teníamos en nuestra mente un montón de palabras, frases, entre nuestros padres, nuestros profesores y algún tío, algún abuelo o gente cercana que ha sido un poco referente e importante para nosotros, y esto nos ha calado. Y yo voy a compartir contigo algunas de las que yo tenía. Yo pensaba, necesito poco para vivir, y entonces lo que pasaba es que la vida me traía poco, porque Ajá. si yo no tengo Te grandes, conformabas ahí también con poco. ahí es, yo no tengo grandes lujos, bueno, pues si yo soy muy austera en mi casa, en mis gastos, en mi no sé qué, ¿no? Pues ya está. También pensaba, yo no puedo ganar dinero dedicándome a la educación, porque es algo que no es ético. Si estoy hablando de educación, es algo social, ¿no? Ajá, sí, ¿Por sí, qué iba a ganar yo dinero? Y ahora claro. digo, ¿Cómo ¿y por voy a qué cobrar no? por enseñar? Pero vamos a ver, ¿y por qué no? Pues si ¿Y yo por a qué no? cuantas más Obvio. personas pueda ayudar, mi economía puede crecer. ¿Por qué no va a crecer, no? Si es algo bondadoso, valioso. Y cuando me replanteé todas esas cosas, me di cuenta que esas eran algunas creencias y otras eran los ricos son mala gente, algo habrán hecho, como que tienes que sudar muchísimo para conseguir dinero, como un montón de cosas que yo he tenido que liberarme y limpiar para poder dejar entrar otras cosas a mi vida. La abundancia, el merecimiento, querer formar parte de un entorno con otras capacidades del que yo también puedo formar parte, ¿no? Que mi profesión no tenga por qué vincularla yo a más o menos ganancia. Entonces, en esta etapa, bueno, en todas todo lo que oyen se les queda, pero aquí estamos generando mucho esta Hay dos información. creencias, sí, hay dos creencias que me gustaría dejar ahí también en el audio para que nuestros padres que nos están escuchando, padres y madres que nos están escuchando, vayan trabajando con sus hijos. La primera, me gustaría, yo lo hago, es que siempre, siempre, siempre es mucho más importante gestionar el tiempo que el dinero, siempre. Si tú eres un buen gestor del tiempo, automáticamente vas a ser un buen gestor del dinero, Mm, siempre. ¿Ya? O sea, no es necesidad de tener dinero para empezar a gestionar el dinero, sino que lo que tienes que hacer es gestionar las 24 horas del día que todo el mundo tiene. Y cuando lo haces, entiendes que al final el juego está en cómo gestionar el dinero, perdón, el tiempo, y con una buena gestión del tiempo, el dinero entra y entra en abundancia. Eso es lo primero. El foco no está en el dinero, el foco está en el tiempo. ahí. Y lo segundo
creo que tenemos que enfocarnos en que mientras desarrolle mayores conocimientos, capacidades y experiencia para ayudar a más personas a resolver problemas más importantes, más rentable va a ser lo que yo realice. O sea, el foco siempre está no en ganar, no es perseguir el dinero, Eso sino es, que el foco está en perseguir, aportar. exacto, perseguir el resolver o el al menos aliviar problemas que sean importantes, urgentes, dolorosos y ojalá compartidos por mucha gente. Eh, y si te enfocas en eso, y obviamente que tiene que ser algo que te apasione, que te guste, si te enfocas en eso, el resto de las cosas van a empezar a, digamos, a llegar por consecuencia. Entonces, estaría bueno tener estas conversaciones en casa, mientras los niños están por ahí, de 13 años, andan por ahí dándose vueltas, porque de esa forma estamos, en esta etapa, estamos imprimiendo creencias que van a ser mucho más valiosas más adelante. Y, Sí. de, después de esta etapa de los 6, ¿cuál es la etapa que viene después? ¿Y estás seguro aún, año 2023, que no se puede ganar dinero invirtiendo en criptomonedas? Todavía falta para que te convenzas de que es un activo con una extraordinaria capacidad para darle y devolverle la rentabilidad a tus inversiones. Inscríbete en www.inversapiens.com/cripto y vas a estar participando sin costo para ti en la Semana Cripto de Inversapiens. Se trata de 3 clases 100% gratis, sin costo para ti, en donde vamos a estar a través de nuestro canal de YouTube explicándote todo de 0 a 100 sobre criptomonedas. Las clases van a ser el día 25 y 27 de abril a las 7 de la tarde en punto hora Chile y el 2 de mayo a las 7 de la tarde hora Chile. Y vamos a estar junto con Aliro y junto con Carlos enseñándote los primeros pasos para que comiences a invertir en tus propias criptomonedas. Y ahora te dejo con el contenido de este episodio. Sí, te voy a dar otra idea de la etapa 3-6, porque me parece muy importante, y es no darlo todo y darle experiencias de espera y de tolerancia a la frustración. Es decir, paseamos por las tiendas, las jugueterías. Bueno, yo soy bastante partidaria de no exponerme demasiado a lugares que nada más empujan el consumismo. Ya directamente, pues a mí no me gusta pasear por los centros comerciales mirando escaparates y tal, porque evidentemente me resulta mucho más difícil evitar gastar lo que no necesito. Esto es una mirada particular. Pero vamos con los peques. Si yo paseo por un sitio, le gusta un juguete, que la compra por parte de los padres no sea inmediata, porque la lectura de eso es, puedes conseguir cualquier cosa en un segundo. Igual que nombrabas aburrirse, que también tiene mucho que ver con esto, es ir ampliando cada vez esta capacidad de espera, es vital, importantísima. Porque si yo quiero algo, se lo compro, quiero un chocolate, se lo doy, quiero tal, se lo proveo, entonces parece que es que todo cae del cielo en el mismo momento que abro la boca y emito un deseo como niño, pues alguien, entre la abuela, mi padre, mi madre, la hermana, no sé cuántos, me lo conceden. Pues es que la vida no es así de mágica, ¿no? Entonces yo diría, mide bien que no es más feliz ni le estás ayudando más cuantos más materiales, más cosas materiales tenga, que realmente lo que les hace estar en mayor bienestar es tu presencia, tu acompañamiento, tu escucha, las experiencias contigo, y bajemos ese nivel de consumismo y permitamos que, yo tengo por ejemplo un truco, ¿no? Que es llevar un cuadernito, una lista de la lista de los deseos. Y entonces es, ¡ay, qué peluche tan bonito, tal! Fenomenal, lo vamos a apuntar en la lista de los deseos. Y ahí van apuntando. Y luego llega el cumpleaños y ¿qué te gusta? La mitad de el 80% diría yo de lo que apunta a la lista de los deseos era un impulso momentáneo que se pasó. Porque realmente hacer educación financiera es trabajar en la toma de decisiones. Ajá.
Porque realmente es, yo esto lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, lo veo y lo quiero, pero como no puedo tener todo, tengo que elegir qué quiero más. Y para eso me tengo que dar un tiempo, para pensar, para indagar si realmente lo Mira, quiero ahí hay un tanto. truco que podemos construir, ¿ah? Hay un truco que estamos co-creando aquí con la Celta. Está muy bueno el episodio. Podríamos ponerle a la wishlist, a la lista de deseos, le podemos poner el precio. Ah, fantástico, ¿Ya? esto importantísimo, claro. Espérate, po. Y ese precio lo podríamos transformar en tiempo requerido para juntar ese dinero. O Ujú. sea, para ganar ese dinero. Entonces hay indicadores de productividad. O sea, podríamos, por ejemplo, tomar lo que ganamos en un año trabajando, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestro puesto de trabajo, o si soy empresario, lo que ganamos como empresario. Hacemos una suma, no es necesario entrar en tanto detalle, hagan una gran suma. Después piensen en cuántas horas le dedican al trabajo a la semana, multiplíquenlo por 54, van a tener una cantidad de tiempo que le dedican en horas a generar ingresos, van a tener los ingresos, toman los ingresos, lo dividen por la cantidad de horas y van a tener la productividad por hora. O sea, van a saber cuánto dinero ganan por hora trabajada. Entonces, a la lista de deseos le ponemos el precio, no sé, 500 euros, y si tú ganas 50 euros por hora, entonces vas a tener, le pones 10 horas. Claro. Y eso Y como eso es adulto, genial porque claro, permite, como adulto te da esa visión tan importante de, pero yo estoy dispuesto a currar 10 ¿no? Y horas al niño para comprar decirle, oye, esto. mira, oye, exacto, ¿no? Y al niño decirle, oye, mira, no pasa nada, cumpleaños, vale, listo, va un gran regalo, un solo gran regalo importante, 500, ok, listo. Pero eso vale 500 euros, que es equivalente a 10 horas del papá o de la mamá, o del papá y la mamá, currando, Claro, porque si no, trabajando, ¿no? realmente si no, no Entonces, tienen esa referencia. Los porque si niños, no cae del cielo, pues si no cae del cielo. muchos niños, ¿sabes lo que dicen? Pues ve al cajero y lo sacas. Exacto, Porque sí, pues la piensan que tarjeta. No, detrás ahora ni de la, siquiera cajero, hoy día claro, es... que detrás de la tarjeta ahí hay infinito y no tiene fin eso. Pero claro, es que esto, ¿no? Es una explicación, ¿no? Que Entonces, por eso te digo, es súper interesante es súper interesante esta conversa con los niños y súper interesante también para el papá y la mamá decir, oye, mira, 500 euros son 10 horas de trabajo. Primero hay una percepción de, no estás poniendo el foco en el dinero, sino que estás poniendo el foco en el tiempo. ¿Ya? claro. Segundo, hay cuestionamientos del tipo, y este oso no hay ni un oso que valga, no sé, algo que cueste 500, realmente eh, voy a utilizarlo y realmente estoy dispuesto a gastar, o sea, a trabajar 10 horas para alcanzar esto. Cuando además, Y creo Nico, que lo más ¿sabes? importante es, Sí, no, no termina, perdona que te he interrumpido. no, y lo más importante es empezar a tener conciencia de tu productividad. Porque Valiosísimo. también hay preguntas que vienen después, decir, oye, 50 euros está bien por hora. Porque a mí me pasa, yo trabajo en la universidad y está Inversapien. Y cuando tengo estas conversaciones conmigo mismo de productividad, empiezo a darme cuenta que no es equivalente. O sea, Ujú, claramente hay mejores decisiones que otras respecto al uso del ujú, tiempo. O sea, hay tres niveles. Está el nivel de, que me encantó eso de, oye, maneja tu impulsividad, enséñale con el ejemplo a tu hijo, y cada vez que quiera que le vea algo, que quiera tenerlo, lista de deseo, pega en el refrigerador. No pasa nada. No te estoy diciendo que no, tampoco te estoy diciendo que sí. Ahí está la lista de deseos. Y en la lista de deseos, cuando nos sentamos, tal vez a tomar la decisión de una vez por semana ver algo que le guste, o para su cumpleaños, o lo que sea, ujú. bueno, ok, precio, tiempo. Y para Exacto. sacarle el tiempo tengo que sacar mi productividad. Y todo eso son tremendas conversaciones. Ujú, ujú. Y ellos le dan realmente el valor Oye, ya, que de 6 tienen. para... Ajá, sí, pues. Oye, Celia, y de 6 para arriba, ¿hasta qué edad viene la otra etapa? Pues mira, a veces se ¿De hace 6 esta años? separación entre 0, 3, 3, Y ahí 6, ya, de 6, ahí ya viene 12, la adolescencia, ¿no? 6, 12, de 12 para arriba. 6 12. Entonces De yo ahí viene la diría que adolescencia. de 6, 12
tenemos una etapa en la que yo estoy como mamá que tiene mi hija 11, ya casi pasando a la otra etapa, pero ahí hay una edad muy nutritiva, le digo yo, como que me permite mucho, o sea, todas las recomendaciones son acumulativas, es decir, no dejes de alejarte un poco del consumismo feroz, de permitir que pase tiempo antes de tomar una decisión de gasto, de seguir hablando del dinero en los términos de energía, de tiempo que supone, todo esto se acumula, ¿no? Y además, pues su cerebro está más preparado para elaboraciones un poco más, discursos más elaborados, entonces podrás ir ampliando, pero es verdad que a mí me parece que es el momento de poner en la práctica que manejen dinero. Entonces yo daría paga, por ejemplo, permitiría que gestionaran esa paga como quisieran, con unas pequeñitas líneas rojas, es decir, si yo no quiero que se hinche de azúcar y de chucherías, que le decimos aquí chucherías, no sé si vosotros le llamáis igual a los dulces de azúcar, pues entonces tendré que poner ahí un límite en si se puede gastar la paga toda entera en chucherías y todos los sábados darse un atracón. Quitando algunas pequeñas líneas rojas. No, acá se pegan, ¿no? Por acá se pegan los atracones de monedas digitales, juegos, o sea, el consumo, por lo menos los míos, son unas bestias consumidoras de cosas digitales, pues moneditas de no sé qué y de los cosas de ese juegos, tipo. de los juegos. O sea, es Vale. increíble cómo va cambiando el Claro, quiero decir, juego. pero a lo que sea que Ok, tú, en tu estilo de educación, te parezca que no permites que haya un exceso, pues tienes que poner unos límites. Pero dentro de esos límites que encuadran tu labor de padre para que las cosas que gastan no sean perjudiciales y cada uno aquí tendrá su propio criterio, daría libertad para gestionar la paga. Porque muchas veces lo primero que a veces les damos una paga que es ridícula. Y entonces no pueden hacer una gestión de esa, nada más que comprarse una chuchería o comprarse 2 moneditas en un juego, ¿no? La paga tiene que tener un importe que sea lo suficientemente, representativo para que les permita gestionarlo. Porque si no, a lo mejor 1 euro al mes, digo, pero con 1 euro al mes, ¿qué pretendes que gestione? Entonces, a mí me parece que primero hay que pensar en qué cosas se puede gastar la paga y luego que empiece a gestionar. Por ejemplo, que le gusta el muñeco de la juguetería de no sé qué, perfecto, pues te lo puedes comprar tú. ¿Y qué va a pasar? Pues que se lo puede comprar él después de ahorrar 5 meses de paga. Y entonces verá si tanto le interesa o le interesaba solo si lo pagaba alguien. Yo te cuento que a nosotros... Bueno. Yo convivo con 2 niñas, una mi hija y otra la hija de mi pareja. Las 2 tienen la misma edad. Y una de ellas tenía una tendencia más a gastar y otra más a guardar. Y le costaba mucho darse un capricho de comprarse algo. Y desde que tienen paga, esto se ha equilibrado, Nico. ¿Por qué? Pues porque están cada una transitando el otro lugar. Ahora, la que más gastaba se da cuenta que si lo gasta todo en una cosa impulsiva de ver en una tienda 3 cosas que le gustan, ahora tiene la capacidad de ver otras muchas cosas y dice, pero es que entonces ahora hasta dentro de un par de meses no tengo para otra cosa. Y la que no quería soltar nada, también ha empezado a permitirse, sabiendo que tiene un ingreso mensual recurrente. Y aquí te cuento una anécdota que también quiero aclarar, ¿no? Porque hay algunas personas del mundo del emprendimiento y del marketing así que dicen, hombre, pero es que darles una paga, no sé si has escuchado tú esto, es que darles una paga es enseñarles
a ser asalariados y esto pues no me parece. Y yo digo, pero vamos a ver. Lo primero, que ser empresario o trabajar para otra persona no es ni mejor ni peor, es una elección. No todo el mundo sirve para ser emprendedor, ni tiene por qué quererlo, ni hay una cosa que sea superior a otra. Es decir, ya está, esto es... Las personas que tenemos empresas necesitamos a gente que trabajen con nosotros, entonces sería insostenible todas las personas empresarias, ¿no? Y luego, que seas empresario o trabajador por cuenta ajena, siempre tendrías que tener la sana costumbre de tener un sueldo mensual y gestionar un dinero X fijo al mes. Porque si yo gano 1.000, pues yo puedo gestionar 1.000, pero el mes que gane 3.000, si mis gastos básicos son 1.000, lo suyo es que yo siga gastando eso y los otros 2.000 los guardo para reinvertir, los guardo para ahorrar para un fondo de emergencia. Quiero decir que no se trata de lo que ingreso lo gasto, sino que tengo que saber cuáles son mis gastos fijos y esto es lo que permite la vivencia de una paga recurrente. Eso por Sí, un lado. sí, Entonces, está en buenísimo. esta De hecho, etapa, fíjate que las empresas quiebran, el 99,9% de las empresas que quiebran por mal manejo de caja. sí, La gente cree que quiebran porque no venden o porque tienen pérdidas. Y las empresas no quiebran porque no venden o no tienen pérdida. Eso es parte de ser empresa. Hay algunos meses que es parte de no vender o vender menos. Por un montón de explicaciones, da igual. El punto está en que cuando eso ocurre, no tienen la suficiente liquidez para poder soportar bajo el agua. Esto es como cuando uno bucea, el tanque de oxígeno es tu fondo de reserva. Entonces, como empresario, estoy hablándole a las personas que manejan empresas, eh, tenéis que tener efectivo y equivalente al efectivo en alguna parte de rápida disposición, porque finalmente es tu oxígeno. Y muchas veces la marea sube, te deja bajo el agua, eso es parte, y deja el agua, bajo el agua todo tu sector, pues si cuando sube la marea, todos quedamos bajo el agua, y los que sobreviven son los que tienen el oxígeno para poder esperar a que baje la marea. O adaptarse, es decir, empezar a nadar hacia arriba, reaprender, desaprender, reaprender, nadar hacia arriba como empresario y volver a salir del agua. Pero si no tienes un tanque de oxígeno, no alcanzas a hacerlo. Entonces, muchas veces, y esto también pasa a nivel personal, muchas veces vivimos una falsa sensación de seguridad porque decimos, no, yo trabajo en una empresa que es grande, que es sólida. Y claro, sí, Blockbuster también era grande y sólida y desapareció. Ocurre también que te podéis quedar sin trabajo. Es verdad que hoy día las protecciones sociales te permiten tener compensaciones, seguros de cesantía, etcétera, perdón, que te permiten sobrevivir. Pero sin embargo, tener un fondo de reserva como empresa es crucial para sobrevivir y es crucial como persona, no para sobrevivir, sino que para descansar tranquilo. absolutamente. Saber que tú tienes 3 meses en alguna parte libre de riesgo, depósito a plazo, cuenta del banco, libre de riesgo, no invertido en los mercados, sino que libre de riesgo ahí, emposado, te da la tranquilidad de que pase lo que pase, vas a tener los recursos para adaptarte a lo que venga y por lo tanto vas a volver a reconectarte con esa capacidad de generar ingresos. Y vinculado con eso, está bien entretenido también cuando son más grandecitos, 10, 11 años, que es lo que tú estás diciendo, que ya manejan el dinero. También está súper interesante de repente hacer estos juegos de algún mes decir, oye, ¿sabéis qué? Cayó un meteorito imaginario y por este mes la paga va a ser la mitad. Eh, También es también enseñarle a que, mira, o tal vez transferir el riesgo desde la perspectiva de, oye, ¿sabéis qué? Este mes no nos fue bien, no pasa nada, pero como me fue la mitad de lo que me iba antes, tu paga va a la mitad, punto. Y así está la cosa. Y vamos a esforzarnos para que el próximo mes volvamos a los niveles. Entonces, esas cosas también son buenos aprendizajes para ver cómo son ellos cuando los ingresos recurrentes se recortan a la mitad
o cuando los ingresos recurrentes desaparecen, porque está, por un lado, está la cara amable de la estrategia de que ellos se acostumbran a generar una gestión de algo que va entrando en forma recurrente, pero la cara oscura es que se van acostumbrando a que hay un ingreso recurrente, pero afuera puede que no pase. Claro, una idea es poder mostrarles, con este ejemplo que pones, ¿no? Que hay meses en los que pues no llega esa paga, ¿no? Que tienen prevista. Y también es interesante tener en cuenta que el importe de la paga también está jugando a nuestro favor o no. Quiero decir, que si tenemos el objetivo de que se genere dentro esas ganas y esa necesidad de luchar por conseguir lo que quieren, si les damos una paga muy grande, pues lo tendrán todo resuelto. Y entonces, pues lógicamente los seres humanos somos así de cómodos y ¿para qué nos vamos a mover si no tenemos necesidad de ello, ¿no? Y al contrario, si la paga es muy, muy pequeña, tampoco tiene ningún sentido porque nos van a estar pidiendo todas sus cosas necesarias y lo único que van a comprar son 3 caramelitos en la tienda o algo así, ¿no? Entonces, poder reunirnos con ellos y ver con los límites que veamos los adultos, ¿no? Que no vale todo, tenemos como ahí un poco la última palabra, pero ver para qué cosas le vamos a dar la paga condicionará el importe de esa paga. Y entonces podemos hacer ese equilibrio entre que tengan suficiente para aprender a gestionar dinero, aprender a esperar varios meses porque necesitan comprar algo que cuesta más de lo que vale un mes de su paga. También que tengan la experiencia de que a veces se quedan sin nada porque compraron muchos caprichos y entonces aparece otra cosa importante y no tienen esa posibilidad y les toca posponer y esperar y ahorrar. No la reciben por algo que nos pase económicamente a la familia, pues también es muy realista, ¿no? Pero sin despistar esa parte, son cosas complementarias podemos hacer, ¿no? Claro, aquí en el fondo dar que el riesgo venga por las necesidades, o sea, de repente que ellos tengan como un mes más necesidades que el mes anterior y como tu paga tiene un buen tamaño. Nico, si te oigo. Bueno, una idea es poderles mostrar que hay momentos en los que se quiebra una economía y entonces pues se pueden no recibir la paga. Pero otra cosa importante a tener en cuenta, que no es que sea incompatible, es complementaria, pero es importante que la remarque para reflexionar sobre eso, es el importe de la paga. Si la paga es muy grande, pues los seres humanos somos así de perezosos y entonces nos tumbaremos en el sofá y no moveremos el cuerpo para conseguir nuestros objetivos. Entonces ahí estaríamos un poco en contra de poder fomentar en ellos ese espíritu de buscarse la vida. Si es muy pequeñita, tampoco funcionará porque no podrán gestionar una cantidad representativa. Unos poquitos céntimos de cosas solo sirven para comprar caramelitos y poco más, no para conseguir un juguete que me gusta, unos libros que me interesan, una actividad a la que quiero ir a comer a un sitio, cosas que les puedan gustar, ¿no? Entonces, yo tendría en cuenta un poco mis límites y mis necesidades adultas, ¿no? Y les preguntaría a ellos y tomaría una decisión para poner un importe de la paga que equilibre ese espíritu de me voy a buscar la vida consiguiendo dinerito de otra manera y a la vez tengo suficiente para empezar a gestionar una economía dentro de la edad que tienen, que hay que adaptar. Podría ser que gestionándolo o ayudarles para la vida, entrenarlos para la vida, involucre ayudarles a manejar esta incertidumbre con un importe de paga equilibrado, o sea, que sea suficiente para manejarlo y tampoco tan grande como para cubrir todos los imprevistos que van a tener en la vida. Que ellos entiendan que van a haber algunos meses en donde van a tener más deseos y más cosas que quieran hacer y que no lo van a poder hacer por el tamaño del importe. Y tercero, que emprendan y de esa forma entonces pueden generar dinero extra para que en meses en donde no tengan este exceso de necesidad o de ganas de hacer cosas, ahorren y de esa forma puedan cubrir esta como volatilidad que tiene la vida, que es mucho más amable de que mi idea
del meteorito imaginario que los dejaba sin mesada y que, bueno, arréglatela. Pero Está no, pero buenísimo. fíjate que en momentos puede pasar, porque es verdad que si tú como adulto de repente un mes estás ahogado, pues puedes ir recortando y decir, pues es que este mes quizá la mitad, porque es que me tengo que recuperar. Y de alguna manera, o sea, no lo veo descabellado, ¿eh? No se me había ocurrido y te agradezco la verdad la idea, porque no creo que en casa le daré una vuelta. Y a la vez lo otro, ¿no? Es siempre nuestra primera Claro, propuesta. son como 4... Nada, Ajá. y decir, no descarto en ocasiones, si de repente baja mucho ese nivel de ingresos en mi casa, hacerles partícipes, porque igual también voy a medir la cantidad de veces que vamos a comer fuera, o la cantidad o los caprichos a nivel de comida que compramos, o los regalos que compramos. Como vamos a reducir y a medir, a bajar un poquito el gasto, dentro de eso también está el suyo, ¿no? Y lo podemos hablar, claro. Sí, yo creo que hay como 4 planetas aquí que están como convergiendo. La primera es un importe, una mesada que le decimos acá en Chile, de buen tamaño que les permita gestionar el dinero, pero que tampoco les cubra demasiado fácil todo lo que quieran hacer. Por otro lado, tenemos el incentivo al ahorro, o sea, que ellos entiendan que lo que ahorran les va a permitir eh, disfrutar de cosas que su importe no cubre en el futuro y reaccionar a algunos problemas que puedan haber respecto del importe en el futuro. Después está en la otra parte del emprendimiento, que me parece que es muy, muy interesante, que es, ok, mira, yo te doy este importe, pero también te puedo apoyar, te puedo ayudar para que tú generes dinero extra de acuerdo a las condiciones que vayas teniendo. Y yo creo que al final son como esas 3 dimensiones que son una buena oportunidad para nosotros como padres, estar permanentemente con ellos trabajando para ayudarle a vivir una mejor vida, que al final inevitablemente la vida se transforma o está relacionada con el uso del dinero. Cuéntame, muchas gracias. Quiero al final ya, terminando el episodio, preguntarte cuál sería el gran resumen que le regalarías a la audiencia y cuéntame en qué o cómo podemos seguir tu trabajo, Celia Tejealas, para seguirte. Bueno, pues os cuento que mi nombre de mi web y el nombre artístico que me he puesto es Celia Tejealas y me podéis encontrar en celiatejealas.com. No tengo presencia en las redes sociales, lo que hago es escribir una newsletter diaria en la que hablo de ideas de educación, de comunicación, de también educación financiera, gestión de la tecnología, un montón de, bueno, pues todos los temas que están cerquita de nuestra tarea de educadores y educadoras, ya sean padres, madres, maestros, ¿no? Todas las personas que tenemos peques cerca. Así que, bueno, podéis suscribiros, leerme y ahí pues también ofrezco mis cursos y los talleres que hago. Así que ese es el sitio donde podéis encontrarme. Y por hacer un resumencito de todo lo que hemos hablado, a mí me parece importante tener en cuenta que nuestra labor como educadores es entrenar para la vida. Y dentro de este entrenar para la vida entra la parte de educar financieramente, porque con el dinero nos vamos a tener que manejar constantemente. Y además va a ser uno de los pilares que nos puede dar mayor bienestar y mayor seguridad y estabilidad. Y para eso tendremos que educar y acompañar la toma de decisiones, posponer y postergar la gratificación, un montón de detalles que en realidad están influyendo en el manejo del dinero. Así que bueno, para mí eso es una forma, ¿no?, de resumir de todo lo que hemos hablado entre nuestra tarea como madres, padres y la importancia que tiene hacer una buena gestión económica. Muchas gracias, Celia Tejealas. Entonces, celiatejealas.com, suscríbanse a su newsletter, está buenísima, yo la estoy recibiendo ya y estoy aprendiendo mucho a ser padre. Así que eso es todo el episodio de hoy
de Inversapiens dedicado a los más chiquititos de la casa. Y ahí es donde tenemos un tremendo impacto en el futuro. Nos vemos la siguiente semana. Chao.